a uno le interesa ciertas cosas de la historia, pero más allá de que le interesa ciertas cosas de la historia, cuando son bien narradas y tienen una rigurosidad periodística importante, los mira y los acepta de otra manera. Y este es el caso siempre de un escritor como es Marcelo Larraqui. Y me quedo con mucho de lo que ha escrito de él, pero especialmente la década del 70, que técnicamente para mí le sienta muy, muy bien. No quiere decir que lo otro también le sienta bien, pero esta, la década del 70, la narrativa que tiene sobre la década del 70 es para interpelar. Quizás no desde un lugar para plantearlo tradicional en ciertos momentos. Digo, no es que dice la presidencia de tanto... No, sino muchas veces a través de diversos personajes. Y ahí va entrando uno y va encontrando respuestas a las lógicas que han ocurrido o va interpretando un poco mejor, ampliando el espectro sobre los hechos de los cuales han ocurrido y se los lleva a uno, lo empuja a uno a repensar. Y en esta oportunidad hay un libro que habla sobre una figura, la verdad, siempre fue una figura bastante controvertida, pero no quizás en la plenitud que uno miraba de otros personajes de la década del 70. Me refiero a Aníbal Gordon. Bueno, Marcelo Larraqui se tiró a escribir precisamente sobre él. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola Daniel, un gusto saludarte, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? ¿Qué me encuentro? ¿Qué me voy a encontrar a la hora de meterme en esta historia? Bueno, básicamente te vas a encontrar un delincuente de alto vuelo, un delincuente común, que ingresa a la política violenta de los 70. Esa es la particularidad y la originalidad del personaje que yo retrato a través de ficcionar hechos reales, ¿no? Es una novela que cuenta una historia real de este personaje que a los 40 años roba un banco, un hombre de familia de San Isidro, Buenos Aires, clase media, acomodada, una casa cerca de la catedral, familia constituida, que se va a un pueblo de la provincia de Buenos Aires como pantalla con un avión, y ahí roba un banco y produce el robo más importante de la historia de la Patagonia, con una banda. Yo empiezo a trabajar sobre su banda de delincuentes, y que por un delito, lo atrapan por un delito común, un robo, una importadora de relojes también, siempre muy importante, pero por el tipo de arma ingresa al pabellón de presos políticos. Y a partir de ahí empieza a enlazarse entre guerrilleros, nacionalistas, peronistas, todo ese periodo convulsionado de la historia argentina, que es una bisagra, y bueno, y a partir de ahí ya se empieza a mover en un terreno donde ya no lo persigue la policía, sino que la policía él va a ordenarle a los policías lo que deben hacer. Vos sabés que todo ese relato es muy impactante, porque lo primero que uno asocia es a una gran película, a una de las mejores películas del cine argentino que ha obtenido un Oscar, como es El secreto de sus ojos. La naturaleza o el hecho del secreto de sus ojos pasa ahí, está en eso, radica exactamente en la persona a la cual se le investiga de un crimen. Precisamente se vuelve y se torna, a partir de estar detenido, hacia las ciertas fuerzas, tiene cierto vínculo a partir del hecho de la detención. Cuando es detenido forma parte de la fuerza, en ese caso, de la AAA. Todo esto, ¿qué lógica le encontrás a la política? ¿Era la política buscaba la fuerza, ya sea, no importa la manera o no importa cuál sea el recurso, necesitaba esa fuerza más allá de lo que sea? Y la violencia fue tomando a la política, la fue devorando. Esa es la explicación, ¿no? La violencia fue tomando, bueno, ya lo sabemos, ¿no? El Parlamento, el Poder Ejecutivo, la justicia, se la fue devorando, y entonces en la lucha interna, primero del peronismo y después en la dictadura, porque obviamente Gordon después lo contratan los militares, claro, la CIDE directamente, claro, para hacer el mismo trabajo que hacía como delincuente. Y sí, es decir, ya es gente como formada en la calle y otros formadas en la fuerza de seguridad.
Pero este es un caso muy particular, por eso lo tomo, porque no existió otro tipo de casos de delincuentes que hayan ingresado, al menos con este grado con este nivel de ser el único civil a cargo de un centro clandestino en la dictadura. Claro. Esta es la particularidad también, porque es un delincuente que después se convierte en torturador, ¿no? Y que bueno, y si bien los militares habían sido formados en ese tipo de escuela, la escuela francesa, de secuestros, tortura, desaparición, él esto lo aprende en la calle, ¿no? Y se pone al servicio de la inteligencia del Estado, del Comando 1 de Palermo, en Capital Federal, y directamente él mismo alquila con otro nombre, ¿no? Él se viste de coronel siempre. Y tiene el coso de un coronel, ¿cómo es? El seudónimo, así, opera como si fuera un coronel del ejército. Y alquila un taller mecánico en el barrio de Floresta y constituye un centro clandestino que es el del Plan Cóndor. Pero a mí me gustó esto que es más o menos conocido, a mí me gustó el origen, trabajar sobre el origen de todo esto, ¿no? Hacer particular énfasis en su historia previa, ¿no? Además tenía la singularidad de que era mayor para la época. Tenía 40 años cuando va preso por primera vez, digamos, por la primera había sido dos hurtos de autos como adolescente, que él trabajaba en el servicio postventa de un taller mecánico. Y después, a los 40 se empieza a topar con muchachos de 25 que les sirve a ellos, porque si ellos tienen que hacer alguna tropelía, o como le hicieron, y digo tropelía por no decir la palabra real, ellos lo dicen, alguna cagada cuando hablas con la gente de este palo, como se dice, bueno, tuvimos que hacer una cagada, perdón el vocabulario, pero así lo expresan, cuando tienen que hacer este tipo de cosas, resultaba más creíble para el engaño, ¿no? Una persona mayor, constituida, entonces era como participar en operativos para reventar casas, secuestrar gentes y todo este tipo ¿Vos sabés que vos sabés que leyendo un poco sobre Gordon, sobre la figura de Aníbal Gordon, y una de las cosas que siempre, una duda que siempre tuve, que vos seguramente quizás podrás llegar a tenerlo más en claro, es la naturaleza del militar aceptando a un civil. ¿Esto por qué crees que se dio o cómo fue para aceptar hasta lo mismo que vos estás contando respecto del hecho de decir, permitían que un civil se disfrace, porque esa es la verdad, se disfrace de militar? Y bueno, porque es decir, hay una expresión que está en la novela que no la puedo reproducir, pero bueno, tenían que meter la mano en el fondo del pozo, ¿no? Claro. Y cuando necesitas meter la mano en el fondo del pozo, tenés que meter gente que lo sepa hacer, lo quiera hacer y le guste hacerlo. Y en este caso, obviamente, las fuerzas de seguridad podían hacer, obviamente, tareas de infiltración, reventaban puertas también, y lo hacían, policías, incluso prefecturas, y todas las fuerzas lo hacían, pero la diferencia es que ellos habían entrenado para él. Y en caso de Gordon, el entrenamiento era el de la calle, ¿no? El del robo, es decir, de hecho yo cuento el robo al Banco de Bariloche, él secuestra a 3 alajeras, a toda la línea, a la cúpula del banco secuestra en una noche, para robar el banco, no es que entra a mano armada. Secuestra a la cúpula del banco en una noche y mete a 15 personas dentro de una casa. No, la verdad que la historia para leerla va a ser seguramente atrapante, porque quizás uno pierde ciertas cosas o se impactó con otras un poco más y las retiene más, pero esta invitación a este libro para contar esto va a ser seguramente una invitación más que atractiva. Y la última, Marcelo, ¿es la única figura de esta naturaleza en la Argentina? ¿Hay algún tipo de antecedente, algún tipo de comparación?
No, es el único delincuente común que llega, que participa dentro de la violencia peronista y de la dictadura militar. Esta es la particularidad. Es el único civil delincuente, ¿no? Porque después podés tener un militante que que hizo, no sé, tal o cual cosa, o robo. Pasa que yo cuento también cuando él entra a la cárcel por robar un banco, también, entre otros delitos, ya era un raíz de delitos. Es como un western rural también, ¿no? En la novela, porque también roba bancos bancos de los pueblos, ¿no? Porque sabe que hay venta de estancias, cuando se dividen las estancias, sí. Todo ese tipo de información, y está en los tesoros de los bancos rurales, ¿no? Por eso la tapa del libro tiene esa alegoría, que es un auto escapando por una ruta de tierra, un Torino, un auto de la época. La novela reconstruye mucho la época, ¿no? Los autos, la sociología de la gente. También era un país próspero en ese momento, la Argentina de los años 70, 71. Había mucho dinero dando vuelta ahí a la vista, mucha inocencia también, ¿no? Sí. Y en este caso, Gordon se constituye como una cosa totalmente nueva por la edad, y cuando llega a la cárcel y dice, bueno, robó un banco, había otros guerrilleros que también habían caído por robar un banco. Estoy pensando en los del ERP, en Tucumán, en el año 69-70. Sí. Toda la cúpula del ERP. Entonces, bueno, es un tipo respetado, viene de robar un banco, ¿no? Y empieza a ser uno más. Y después sale como preso político. No te cuento más porque ya... No, porque insisto en esto, es una verdadera invitación a una historia que hoy cualquiera, ¿qué te diría? Hoy, en el 2025 te decía, es una historia de Netflix, te van a decir. Sí, tranquilamente, ¿te la dicen así o no? Sí, constantemente. Pero la verdad, y la vivimos y la padecimos en la República Argentina. Así que insisto en este libro, Gordon, que es tu último trabajo, y me comprometo a leerlo, obviamente, porque me apasiona no solamente tu escritura, tu forma de abordar los temas, sino cómo abordás esta clase de historias y especialmente personajes de la década del 70. Te mando un abrazo, Marcelo, y gracias. Gracias, Daniel, un abrazo. Gracias. Marcelo Larraqui, sobre esta historia, insisto en esto, no quiere lo que vivió la Argentina, hasta dónde vivió, porque muchas veces nos atrapamos o nos quedamos diciendo, esto es una cosa, nos sorprendemos de hechos que suceden en la cotidianeidad, decimos como que esto es lo único, como un hecho súper extraordinario, que de hecho muchas cosas son. Pero nuestra historia argentina tiene un montón de cosas que son realmente extraordinarias. Y esta figura, desgraciadamente, también tiene esta característica.